Nosotros somos el grupo 2 y vamos a hablarles sobre la Guerra Fría. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los aliados Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética firmaron los acuerdos de Yalta y se repartieron Alemania. De esta manera el mapa europeo se vio modificado y se crearon tres espacios políticos diferentes: la Europa occidental capitalista, la Europa oriental socialista y algunos países neutrales. A partir de este conflicto de ideologías surgieron intensas luchas económicas y diplomáticas e incluso se llegó a conflictos bélicos como lo fueron la Guerra de Vietnam y la Guerra de Corea, donde sus detonadores estaban vinculados con estas ideologías. Durante los 40 años de la Guerra Fría se dividió en tres etapas. El bloque comunista se divide en tres etapas. Máxima atención que en 1953 ocurrió la muerte de Stalin y en 1955 fue la creación del Pacto de Varsovia. La segunda es coexistencia pacífica. Ocurrió el hecho de la construcción del muro de Berlín en el año de 1961, la crisis de los misiles de Cuba en el año de 1962 y finalizando con la etapa del rebrote. En el año de 1977 la URSS despliega misiles. En el año de 1979 ocurrió la invasión soviética a Afganistán. En 1985 ocurrió la reforma económica conocida como la perestroika. Finalmente, en 1989, la URSS abandona Afganistán. En segundo lugar tenemos el bloque capitalista. En 1947 ocurrió la doctrina Truman. En 1948 ocurrió el bloqueo de Berlín Occidental. En 1949 ocurrió la creación de OTAN. Como segunda etapa tenemos la coexistencia pacífica. En 1962 ocurrió la invasión a Vietnam. En 1975 finalizó con la Guerra de Vietnam. Como tercera etapa tenemos el rebrote, donde Estados Unidos invade la isla de Granada en 1983. Y finalmente cae el muro de Berlín en el año de 1989. Pasados los 40 años que duró la Guerra Fría, finalmente concluyó en 1991. Antecedentes que originaron la Guerra Fría. En primer lugar, la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que no estaban de acuerdo con ese sistema político. En segundo lugar, la adquisición de armas atómicas por parte de los americanos aterró enormemente a los soviéticos. En tercer lugar, el presidente americano sentía una aversión personal contra el presidente ruso Joseph Stalin. Por último, los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Desarrollo de la Guerra Fría. En la conferencia de Yalta celebrada en febrero de 1945, Roosevelt y Schur y el líder soviético Joseph Stalin prometieron elecciones libres en todas las naciones liberadas de Europa, pero las fuerzas soviéticas impusieron dictaduras comunistas en Europa Oriental. La muerte de Roosevelt privó a Stalin de un interlocutor privilegiado, pero su sustitución por Truman, marcado por un profundo anticomunismo, supuso la instalación permanente de la controversia. En primer lugar tenemos a Estados Unidos y la Unión Soviética cuando acumulan grandes arsenales de armas atómicas y misiles pacíficos. 2. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. 3. Se llegó hasta los conflictos de Vietnam y Corea. 4. La Unión Soviética se derrumba debido a sus debilidades económicas. 5. Cayó el muro de Berlín y fue la desintegración de Vietnam. 6. Estados Unidos se convierte en una superpotencia. 7. Hubieron revoluciones luego de 1945. Comienzan los procesos de descolonización. Las repercusiones en el Perú hay dos ámbitos: partido político y económico. En el partido político, el APRA y los comunistas se radicalizaron. También buscaron más adeptos para que necesiten de urgencias para crear el partido de derecha. Y en el partido económico, la guerra de Corea benefició al Perú, ya que nosotros exportamos materias primas a los países en conflicto. Esto genera ingreso de divisas y permitió así el desarrollo económico de la época en nuestro país.
todavía siguen existiendo algunas situaciones que mantienen este conflicto de la Guerra Fría, como por ejemplo la pertinencia de OTAN, que fue creada en 1954 con el objetivo de defenderse del bloqueo soviético. Hoy en día, la Unión Soviética ya no existe, así que otra repercusión es que hablamos de la globalización y la economía de libre mercado, que ha superado al socialismo, pero aún se mantienen países con tendencia comunista como Cuba, Corea del Norte y China. Pero este es un modelo del comunismo-nazismo, comunismo-masismo, ahí está. Pero hace una economía de libre mercado. Ellos económicamente son capitalistas, pero políticamente siguen siendo popular, comunista y socialista.